esto dije, bueno, ¿quieres presentar a Michel Oden? Digo, sí, por favor. Entonces, es cierto que vamos con retraso, pero le hemos dicho que puede estar hablando hasta las 2:15, 2:30. Quien tenga que irse, pues con toda la pena del mundo, pues que se levante y que se vaya. Porque realmente yo no sé si, imagino que sí, que sois conscientes que todos los congresos terminan con un broche de oro. Este no va a terminar con un broche de oro. Este es de diamante, de platino y de todo. Porque el tener el privilegio de en una ciudad como Águilas escuchar a Michel Oden, una persona de reconocido prestigio a nivel internacional, no sé si somos conscientes. Yo no sé cuántos de vosotros habéis leído de sus libros, pero yo os recomiendo que los leáis todos, desde el primero hasta el último. Porque con ese primer libro que cayó en mis manos, de Nacimiento Renacido, el alma, te quedas alucinada. El agua, la vida y la sexualidad, la cientificación del amor, realmente no tiene desperdicio. No me voy a enrollar mucho más porque faltarían palabras para describir lo que Michel Oden ha hecho por las mujeres. Realmente es un lujazo el tener aquí sentada a una persona que va a pasar a la historia. No ahora, nadie es profeta en su tierra, y él yo creo que no va a ser profeta en su década, pero es una persona que con sus hipótesis y lo que ha hecho por la mujer pasará a lo largo de la historia. Y no me quiero despedir de presentar a Michel Oden porque realmente él es el protagonista de esta historia, de esta ponencia, pero no sería posible sin la aportación que hace Rosa Roca, su traductora, que yo creo que son la misma persona, porque hay una simbiosis total que no nos vamos a dar cuenta de que son dos personas, hombre y mujer. Yo creo que son almas gemelas. Bueno, no me enrollo más y vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar. Merci, merci Carmen. Gracias, Carmen. Je suggère que nous revenions sur les sujets qui ont dominé la table ronde. Sugiero que volvamos a hablar de los temas predominantes en esta mesa redonda anterior. Il y a un sujet qui est constamment revenu Hay un tema que se ha hablado y hablado varias veces et qui concerne les difficultés actuelles de l'allaitement, y es el tema referente a las dificultades actuales con la lactancia qui concerne l'interprétation des statistiques. y la interpretación de las estadísticas. C'est ce qu'a fait le docteur Ricardo García de León. El doctor Ricardo García de León, por ejemplo, ha hablado de todo esto. Le thème est revenu ensuite avec l'équipe de Murcia. Luego se ha vuelto a hablar del tema desde Murcia. Et la question est revenue au dernier moment par une question venant de la salle. El equipo de Murcia y también en el último momento una pregunta de la sala lo ha vuelto a sacar a relucir. Et on doit dire que c'est aujourd'hui une grande question de santé publique. Y hoy realmente este tema es un gran tema de salud pública. Comment interpréter à l'échelle planétaire ¿Cómo podemos interpretar que actualmente a escala planetaria les statistiques d'allaitement habituellement décevantes, tengamos estas estadísticas de lactancia tan decepcionantes, même s'il y a quelques différences locales? con pequeñas diferencias a nivel local? Alors, nous n'allons pas revenir sur les interprétations habituelles, No vamos a dar otra vez interpretaciones como las que habitualmente solemos sacar, qui ont déjà été évoquées. porque ya las hemos comentado, ya se han comentado. Nous essaierons d'élargir le sujet, Vamos a intentar ir más allá, ampliar un poco la visión de suggérer d'autres interprétations y sugerir otras interpretaciones que sans doute il faudra ajouter dans l'avenir. que sin duda en el futuro habrá que añadir a las actuales. Alors, nous ne reviendrons pas sur les statistiques elles-mêmes. No vamos a hablar de nuevo de las estadísticas en sí mismas. À ce sujet, l'Espagne a des statistiques qui sont à peu près les mêmes que dans la plupart des pays développés. Las estadísticas de España, por ejemplo, son más o menos las mismas que en los demás países desarrollados. Une statistique utile pour évoquer la situation actuelle, Hay una estadística que nos resulta útil para hablar de cuál es realmente la situación en la que nos encontramos hoy, c'est la dernière statistique de l'OECD, y es la estadística OECD,
que nos proporciona la OCDE, Comme vous le savez, c'est un groupe de 14 pays, que como sabéis es un grupo formado por 14 países, 14 pays qui incluent l'Espagne, entre ellos está España, des pays développés países desarrollados et quelques pays émergents comme le Brésil. y algunos países emergentes como Brasil. Eh bien, selon leurs dernières statistiques, Pues bien, según las últimas estadísticas pour l'ensemble de ces 14 pays, de esta organización, en el conjunto de los 14 países que lo forman, à l'âge de 6 mois, a los 6 meses, seulement 25% des bébés sont exclusivement nourris au sein. solo el 25% de los bebés está amamantado exclusivamente. C'est une façon rapide de résumer la situation actuelle. Este dato nos resume rápidamente la situación en la que nos encontramos hoy. Alors, les organismes de santé publique se posent des questions. Y entonces, claro está, los organismos de salud pública se plantean preguntas al respecto. Question vous vous êtes posée ce matin. Preguntas como las que ya se han planteado esta mañana. Il y a une certaine tendance à insister sur le manque de connaissance des femmes du public. Pero estas cuestiones se plantean más bien en torno a, digamos, una cierta falta de conocimiento del público, de las mujeres. Mais cette interprétation a de moins en moins de valeur Aunque esta interpretación, que es debido a la falta de conocimiento, cada vez tiene menos valor moins en moins de valeur en tant qu'interprétation principale. como interpretación principal del problema, De toute évidence, le public est beaucoup mieux informé qu'il y a 20 ans. porque es muy evidente que la gente en general está mucho más informada respecto a la lactancia que hace 20 años. Et en règle générale, Y en general, il est bien connu que pendant les 6 premiers mois, la gente conoce bien que durante los 6 primeros meses le bébé humain n'a besoin que de lait humain. el bebé humano solo necesita leche humana. Il y a là une discordance avec les statistiques. Entonces, este conocimiento entra en contradicción con los datos que las estadísticas nos proporcionan. Il y a aussi une discordance entre les intentions et les statistiques. Y también existe una discordancia entre las intenciones de las mujeres y las estadísticas finales. Quand on interroge les femmes enceintes sur leur projet en ce qui concerne l'allaitement, Porque cuando preguntamos a las embarazadas qué intención tienen con respecto a la lactancia de sus bebés, elles indiquent comme projet des durées d'allaitement ellas ven que quieren tener unas duraciones de lactancias qui vont bien au-delà des moyennes statistiques. que en realidad sus proyectos son mucho más largos, van mucho más allá de lo que en realidad las estadísticas nos muestran. Donc on a des bonnes raisons d'évoquer d'autres interprétations. Así que tenemos buenos motivos para intentar encontrar otras interpretaciones a este hecho. Il y a eu les interprétations économiques, Otras, aparte de las interpretaciones de tipo económico también. le fait que beaucoup de femmes travaillent. El hecho de que muchas mujeres trabajen, por ejemplo. Mais en fait, plusieurs statistiques indiquent que les durées moyennes d'allaitement Hay varias estadísticas que indican que la duración media de las lactancias sont à peu près les mêmes parmi les femmes qui travaillent et celles qui ne travaillent pas. son más o menos las mismas entre mujeres trabajadoras y mujeres que no trabajan. Donc là encore, c'est une interprétation qui ne suffit pas. Así que esta interpretación tampoco nos basta. Une interprétation importante aujourd'hui Una interpretación importante hoy qui repose sur notre compréhension y que se basa en nuestra comprensión des connexions, des liens entre la physiologie de l'accouchement et la physiologie de l'allaitement. de la relación de las conexiones entre la fisiología del parto y la fisiología de la lactancia. Alors, on n'a pas le temps, bien sûr, de développer ce sujet, No tenemos tiempo de ampliar este tema, et qui a été évoqué d'ailleurs que ya se ha comentado à propos des accouchements dans la station-service, cuando se ha hablado de esos partos rápidos en las gasolineras, por ejemplo. d'évoquer les liens entre l'accouchement et l'allaitement. Esto nos ha permitido ver, evocar, recordar las relaciones entre la fisiología del parto y de la lactancia. Il y a de multiples façons d'en parler comme les physiologistes. Hay múltiples maneras de hablar de todo esto desde el punto de vista de los fisiólogos. Un exemple, Un ejemplo de ello c'est de rappeler que pendant l'accouchement, sería que nos recordemos que durante el parto les mammifères humains el mamífero humano se protègent se protege en libérant des endorphines. liberando endorfinas. Et l'on sait aujourd'hui que bêta-endorphine est un déclencheur de sécrétion de prolactine. Y hoy se sabe que las beta-endorfinas son las que provocan a su vez la secreción de la prolactina. Il suffit de rappeler cela Recordando esto,
pour comprendre les connexions étroites entre la physiologie de l'accouchement et la physiologie de l'allaitement. Nos damos cuenta de la estrecha conexión que hay entre la fisiología del parto y de la lactancia. On pourrait aussi évoquer des connexions étroites dans le système de l'ocytocine, También podemos hablar de las conexiones estrechas dentro del sistema de la oxitocina, qui est impliqué dans l'accouchement, que lógicamente interviene en el parto étant aussi dans le réflexe d'éjection du lait. y también en el reflejo de eyección de la leche. Alors, on a beaucoup de raisons de penser aujourd'hui Así que tenemos muchos motivos para plantear hoy qu'il s'agit là d'un facteur important. que todo esto son cuestiones importantes Et on pourrait approfondir cette question y podríamos profundizar en todo ello de plusieurs façons, de varias maneras, et pas seulement par la perspective physiologique. no únicamente desde una perspectiva fisiológica. On pourrait faire remarquer, par exemple, Podríamos, por ejemplo, observar qu'en Europe, que en Europa, le pays qui a les plus mauvaises statistiques d'allaitement maternel, el país que tiene las peores estadísticas de lactancia materna c'est l'Irlande. es Irlanda. Or, l'Irlande est le royaume de Active Management of Labour. Y Irlanda, como sabéis, es, digamos, el reino del Active Management of Levels. C'est-à-dire le pays où on utilise de plus de perfusion d'ocytocine synthétique, Es par decir, tradition. el país en el que por tradición se utilizan más perfusiones de oxitocina sintética. Il y a aussi des études en cours, También se están llevando ahora a cabo unos estudios. une que j'ai inspirée, Uno de ellos lo inspiré yo et mismo qui a lieu en ce moment pas loin d'ici à Malaga. y se está llevando a cabo no muy lejos de aquí, ahora mismo, en Málaga. Une étude sur les effets secondaires possibles de l'ocytocine synthétique. Es un estudio sobre los posibles efectos secundarios de la administración de oxitocina sintética. Ocytocine synthétique, ça doit être traduit en Espagne par syntocinon. El citocino, que se llama aquí. Alors, je n'ai pas le temps de donner les détails, No tengo ahora tiempo para daros todos los mais detalles, ce sont des résultats préliminaires. pero según nos muestran los resultados previos del Et estudio, en prenant en compte de nombreux autres facteurs, que tienen en cuenta también, por supuesto, muchos otros factores, il semble que l'ocytocine synthétique pues parece que sí, que la oxitocina sintética perturbe fortement l'allaitement, perturba de forma importante la lactancia qui a des effets en rapport avec la dose effect response. y que sus efectos tienen que ver con la dosis de oxitocina sintética administrada a la madre. Alors, on a de bonnes raisons aujourd'hui d'insister sur ce facteur probable. Así que hoy tenemos buenos motivos para insistir en este probable factor, À l'ère de l'ocytocine synthétique, porque estamos en la era de la oxitocina sintética, à l'ère des techniques simplifiées rapides de césarienne, estamos en la era de la técnica simplificada de la cesárea. c'est-à-dire à une époque où, à l'échelle mondiale, Es decir, en conclusión, estamos en una época en la que a escala mundial le nombre de femmes qui mettent au monde leur bébé et le placenta el número de mujeres en todo el mundo que dan a luz a sus bebés y a sus placentas uniquement grâce à leurs hormones naturelles, solamente gracias a sus hormonas naturales, uniquement grâce aux hormones qui seront aussi impliquées dans l'allaitement, únicamente gracias a esas hormonas que también estarán luego implicadas en la lactancia, eh bien, ce nombre est en train d'approcher zéro, pues este número de vraiment insignifiant. está ya siendo un número insignificante, es actualmente casi cero. C'est un fait nouveau Así que este es un hecho nuevo qui sans doute contribue à expliquer la situation actuelle. que sin duda contribuye a explicar el estado actual de toda esta cuestión, la situación en la que nos encontramos. Mais je voudrais évoquer une autre question, Otras cuestiones peut-être encore plus préoccupante, pueden ser aún más preocupantes, no obstante. et qui dépasse le problème d'allaitement. No solamente la lactancia, On peut d'abord se demander si les femmes modernes porque nos podemos preguntar qué No sucede sopo- con las mujeres modernas. ne sont pas en train de perdre leur capacité à allaiter. ¿Están perdiendo tal vez la capacidad para amamantar las mujeres modernas? Est-ce que la capacité à allaiter est en train de se détériorer? ¿Está disminuyendo esta capacidad? Et nous allons essayer d'évoquer cette question, Vamos a intentar ahora hablar de ello de justifier cette question y de justificar el hecho de planteárnoslo así, en mettant l'accent sur le système de l'ocytocine, poniendo el acento o el énfasis en el sistema de la oxitocina, qui n'est pas impliqué que dans l'allaitement.
porque el sistema de la oxitocina no está implicado solo en la lactancia. Tout le monde sait dans cette salle qu'il n'y a pas d'allaitement sans ocytocine. Todo el mundo que está presente en la sala sabe que no se puede dar lactancia sin la presencia de oxitocina, Et tout le monde sait qu'il n'y a pas de réflexe d'éjection du lait sans ocytocine. y todo el mundo sabe también que no hay reflejo de eyección de la leche sin oxitocina. Et il semble que beaucoup de difficultés d'allaitement Y parece ser que muchas de las dificultades con la lactancia, soient en fait liées à des difficultés d'éjection du lait. de hecho, tienen que ver con problemas con el reflejo de eyección de la leche Donc une détérioration possible du système de l'ocytocine. y por lo tanto tal vez una progresiva, digamos, debilitamiento del sistema de la oxitocina. Alors la meilleure façon de justifier cette question, La mejor manera para justificar esta pregunta que nos planteamos respecto de todo esto, nous en sommes au stade des questions, porque tenemos un montón de preguntas, c'est d'évoquer d'autres situations es relacionarlo o recordar otro tipo de situaciones qui sont aussi hautement dépendantes du système de l'ocytocine. cuyo éxito también depende muchísimo de la secreción de oxitocina. Alors bien entendu, il y a l'accouchement. Por supuesto, el principal será el parto. On a déjà évoqué les statistiques d'accouchement, Ya hemos hablado de estadísticas de partos mais on doit évoquer un certain nombre de statistiques en otros momentos, pero hay algunas estadísticas qui suggèrent que les accouchements modernes que nos sugieren que los partos modernos sont de plus en plus difficiles cada vez son más difíciles et que ces difficultés ne sont pas exclusivement liées à un environnement hospitalier inapproprié. y estas dificultades no tienen que ver únicamente con un posible entorno hospitalario inadecuado, Parce que ces difficultés accrues de l'accouchement porque estas dificultades actualmente mayores con los partos sont encore plus significatives aún son más significativas lorsqu'on prend en considération des statistiques d'accouchement à la maison. si tenemos en cuenta las estadísticas de partos en casa. On peut brièvement évoquer un certain nombre d'études récentes Podemos citar ahora rápidamente algunos estudios recientes al respecto publiées au cours de ces dernières années que se han publicado en estos últimos 10 años et qui suggèrent aussi que c'est la capacité d'accoucher qui est en train de se détériorer. y que sugieren que es también la capacidad para dar a luz la que se está debilitando progresivamente. Il y a une méta-analyse américaine. Por un lado, tenemos un estudio que es una metaanálisis americana. Méta-analyse, ça veut dire une étude réunissant plusieurs études. Una metaanálisis es un estudio hecho a partir de reunir varios estudios y verlos en su conjunto, pour atteindre de grands nombres. para poder alcanzar así un gran número de sujetos implicados. Études comparant les statistiques dans la période périnatale Y si comparamos las estadísticas del periodo perinatal après des grossesses accompagnées d'accouchements à la maison programmés, después las estadísticas de embarazos con partos programados en casa, digamos, que ya habían sido previstos en casa, comparées à des grossesses accompagnées de projets d'accoucher à l'hôpital. en estas estadísticas se comparaba este tipo de partos con los partos que tenían como proyecto dar a luz, terminar, digamos, dando a luz en el hospital. Pour évoquer une étude chinoise, Podemos hablar, por ejemplo, también de un estudio chino on doit évoquer les études hollandaises en particulier. y también debemos hablar de los estudios holandeses Bonne façon d'étudier l'évolution des naissances à la maison. que nos brindan una buena oportunidad para estudiar la evolución de los nacimientos en casa. Partout, lorsqu'un accouchement à la maison a été programmé, En todos estos estudios, cuando se ha programado un nacimiento en casa, la tendance est à une augmentation du taux de transfert à l'hôpital. en todos esos estudios se muestra que la tendencia ha sido a un aumento de transferencias al hospital. Et j'ai cru comprendre que Carmen avait abordé le sujet. Creo que Carmen también ha tocado un poco el tema. Actuellement, la situation hollandaise est préoccupante. Actualmente la situación que se da en Holanda es preocupante. J'étais il y a un mois à une conférence à La Haye, en Hollande. Hace un mes estuve en una conferencia en La Haya, en Holanda, C'était un sujet dominant. y era el tema principal. Une petite parenthèse Hago un breve paréntesis pour dire que c'était une conférence sur les droits de l'homme
para deciros que la conferencia era sobre derechos humanos et que mon sujet était les droits du nouveau-né humain, y mi tema fue los derechos del recién nacido humano, sujet qui a aussi été abordé précédemment aujourd'hui. un tema que también se ha hablado de algún modo antes aquí en esta sala. Je pourrais aussi citer une étude britannique, Puedo citaros también un estudio británico, mais finalement, l'article qui me paraît le plus significatif pero en definitiva y en conclusión, el artículo más significativo pour suggérer que la capacité d'accoucher est en train de se détériorer, que nos sugiere esta idea de que la capacidad para parir se está debilitando progresivamente c'est une étude publiée cette année, es un estudio que se ha publicado precisamente este año American Journal of Obstetrics and Gynecology, en el American Journal autorité, sérieux. of Obstetrical and Gynecology, una publicación prestigiosa. Ils ont comparé deux cohortes de naissance, deux groupes de naissance. Y en ese estudio han comparado dos tipos de nacimiento. Le premier groupe de près de 40 000 naissances En el primer grupo se incluyeron a más o menos 40.000 nacimientos concernait des naissances entre 1959 et 1966. Producidos entre 1959 y 1966. Et le deuxième groupe, Y en el segundo grupo près de 100 000 naissances, estaban incluidas más o menos 100.000 nacimientos concernait des naissances entre 2002 et 2008. entre el año 2002 y 2008. La principale observation, La principal observación que se ha hecho a partir de toda esta investigación, en ajustant pour beaucoup de facteurs, ajustando muchos factores, comme l'âge des femmes, le poids moyen, etc., como la edad de las mujeres, el peso medio de los bebés, etcétera, etcétera, c'est que dans le cas d'une primipare, pues la conclusión ha sido que en el caso de mujeres primíparas, la durée moyenne de la première phase de l'accouchement la duración media de la primera fase del parto est de 2 heures et demie plus longue es 2 horas y media más larga dans la deuxième série. en la segunda serie, Ce qui, pour les gens de ma génération, n'est pas une surprise. lo cual esto a la gente de mi generación no les sorprende demasiado. J'ai déjà passé 6 mois dans un service d'obstétrique en 1953. En el año 53 yo pasé 6 meses en un servicio de ginecología Et pour moi, c'est une évidence y para mí es una evidencia que les accouchements sont de plus en plus difficiles. C'est comme si les femmes perdaient dans une certaine mesure la capacité d'accoucher. que los partos van siendo cada vez más difíciles y que es como si las mujeres estuvieran perdiendo la capacidad de parir. Une autre raison de nous demander Es otro motivo para preguntarnos si le système humain de l'ocytocine n'est pas en train de s'affaiblir. si acaso no es que el sistema de la oxitocina humano no está también debilitándose progresivamente. Pour continuer à justifier cette question, Para continuar con las justificaciones del planteamiento de este tema, nous pouvons aussi évoquer l'accouplement, también podemos añadir todo lo referente al il acoplamiento, n'y a pas d'accouplement sans ocytocine, porque tampoco se puede dar acoplamiento sexual sin Ya la pas- presencia de oxitocina. il n'y a pas d'érection sans ocytocine, No puede haber erección sin oxitocina. il n'y a pas de lubrification vaginale sans ocytocine. No hay lubrificación vaginal sin la presencia de oxitocina. Or, il est bien admis aujourd'hui, Y hoy se sabe, et je répète la conclusion d'un éditorial de New England Journal of Medicine, y non, lo, de JAMA, Journal of American Medical Association, y lo dice también una editorial del JAMA, que les dysfonctions sexuelles pues que las disfunciones sexuales de sexualité génitale genitales font partie maintenant des grandes préoccupations de santé publique. hoy forman parte del grupo de las grandes preocupaciones de los equipos de salud pública. Et on peut encore élargir le sujet. Y podríamos ampliar aún más el tema. Le système de l'ocytocine El sistema de la oxitocina n'est pas impliqué no está implicado, que dans les épisodes de notre vie de reproduction. no está implicado únicamente en los episodios de nuestra vida reproductiva. On connaît bien aujourd'hui les effets comportementaux de l'ocytocine. Hoy día conocemos muy bien cuáles son los efectos de la oxitocina en el comportamiento On comprend aujourd'hui que l'ocytocine est impliquée dans toutes les facettes de l'amour. y comprendemos muy bien que la oxitocina es una hormona implicada en todos los aspectos del amor. Ce qui me conduit à évoquer une étude De modo que eso nos lleva a recordar un estudio publiée en juin 2010 publicado en junio de 2010 à la réunion annuelle
con motivo de la conferencia anual de la Société de Psychological Sciences. de la Sociedad de Psicología En fait, Americana. c'est une méta-analyse qui a réuni 72 études De hecho, es en realidad una metaanálisis que vio en su globalidad a 72, los resultados de 72 estudios 72 études sur les traits de personnalité que se realizaron sobre los rasgos de la personalidad des étudiants américains. de los estudiantes americanos. 72 études qui allaient de 1979 à 2009. Estos estudios abarcaron entre los años 1979 y el 2009. Et l'étude des traits de personnalité, l'étude des traits de personnalité El estudio sobre los rasgos de la personalidad, impliquait une évaluation de la capacité d'empathie. en el estudio sobre los rasgos de la personalidad se veía también qué pasaba con la capacidad para ser empático, On peut considérer ça comme une façon scientifique d'étudier la capacité d'aimer. porque estudiar la empatía lo podemos ver como una manera científica de estudiar la capacidad de amar. Bien, selon cette étude, réunissant les résultats de 72 études, Pues según el resultado de este estudio, de esta metaanálisis que engloba 72 estudios, la capacité d'empathie la capacidad para la empatía a diminué de 40% ha disminuido en un 40% parmi les étudiants américains en los estudiantes americanos entre 1979 et 2009. entre los años 1979 y el 2009. Donc, lorsqu'on essaie d'élargir le sujet, Así que si nuestra visión la abrimos y la ampliamos, lorsqu'on se pose des questions sur les statistiques d'allaitement préoccupantes, y nos planteamos estas cuestiones sobre las preocupantes estadísticas de lactancia, et lorsqu'on évoque toutes les situations où le système de l'ocytocine est impliqué, y cuando observamos todas estas situaciones en las que también está implicada la oxitocina, on en arrive à suggérer pues llegamos a la conclusión qu'à l'avenir, de que tal vez podemos sugerir que en el futuro il sera justifié podríamos justificar de nous demander si le système humain de l'ocytocine n'est pas en train de s'affaiblir. el planteamiento de que tal vez el sistema humano de la oxitocina realmente se está debilitando. Alors là, ça devient sérieux, Y esto es algo grave, puisque le système de l'ocytocine, ça veut dire sociabilité, porque sistema de oxitocina es igual a sociabilidad, ça veut dire toutes les facettes de la capacité d'aimer, es igual a todos los aspectos de la capacidad de amar, c'est la vie de reproduction. es la vida reproductiva humana. Et on a d'autant plus de raisons de se poser ces questions Y tenemos también otros motivos para plantearnos toda esta problemática, que des disciplines scientifiques émergentes porque hay unas disciplinas científicas emergentes donnent de plus en plus d'importance que dan cada vez más importancia à la transmission transgénérationnelle a la transmisión transgeneracional de 13 acquis, de particularités acquises. de capacidades, de particularidades, rasgos adquiridos. Et bien entendu, en disant ça, je pense avant tout à l'épigénétique, Por supuesto, estoy pensando antes que nada en la epigenética, qui nous permet de comprendre que quand un système physiologique que nos permite comprender que cuando un sistema fisiológico devient moins utile, es menos útil, il s'affaiblit de génération en génération. pues se va debilitando progresivamente de generación en generación. Or, il est évident que le système humain d'ocytocine est de moins en moins utile. Así que, como es evidente que el sistema humano de la oxitocina cada vez es menos útil, Comme nous l'avons déjà dit, pues ¿qué va a suceder? à l'échelle planétaire, Como hemos dicho, es menos útil a escala planetaria. le nombre de femmes qui mettent aujourd'hui au monde le bébé et le placenta, El número de mujeres que dan a luz a sus bebés y a sus placentas, grâce à leur système naturel d'ocytocine, gracias únicamente a su sistema natural de oxitocina, ce nombre est en train de devenir insignifiant. este número está siendo ya actualmente un número insignificante. Bon, c'est un système qui devient beaucoup moins utile. Entonces, el sistema de la oxitocina cada vez nos resulta menos útil Il est aussi moins utile pour nourrir les bébés. y también nos resulta menos útil para alimentar a los bebés. Si on tient compte aujourd'hui du nombre moyen de bébés par femme, Si hoy tenemos en cuenta el número medio de bebés por mujer, je crois savoir qu'en Espagne, c'est d'environ 1,3 ou 1,4.
Creo que en España es más o menos de alrededor de 1,3 o 1,4. Et si on prend en considération les durées moyennes d'allaitement, Y si además tenemos en cuenta también las duraciones medias de las lactancias, eh bien, on peut calculer que le nombre moyen pues calcularemos que el número medio de réflexes d'éjection du lait de reflejos de eyección de la leche dans la vie d'une femme moderne en la vida de las mujeres modernas est extrêmement petit es extremadamente bajo par rapport à ce qu'il a été dans toute autre société. en comparación con lo que fue en otro tipo de sociedades. Donc le système humain de l'ocytocine est un exemple de fonction physiologique Así que en el sistema humano de la oxitocina, un ejemplo de sistema fisiológico qui est en train de devenir moins utile. que está siendo ya cada vez menos útil D'où la raison de nous poser ces questions. es el sistema de la oxitocina. Así que ya veis que es importante que nos planteemos todas estas cuestiones al respecto. Quel est l'avenir du système humain de l'ocytocine? ¿Cuál va a ser el futuro en realidad, pues, del sistema humano de la oxitocina? Et nous avons même dépassé cette question Incluso hemos ido más allá en suggérant que peut-être déjà cuando hemos sugerido que tal vez ya ce système physiologique important este importante sistema fisiológico est déjà affaibli. ya está debilitado hoy. Important pour de nombreuses raisons. Es importante por numerosos motivos. Une des raisons, c'est qu'il est très lié à d'autres systèmes physiologiques. Uno de los motivos es porque tiene una estrecha relación con nuestra fisiología, Comme le système des endorphines, con nuestro sistema de las endorfinas comme le système de la prolactine. o de la prolactina. Donc, sommes-nous en train d'observer une transformation de Homo sapiens? De modo que eso trasluce que el Homo sapiens se está transformando. Personnellement, je pense qu'il n'y a pas de question plus importante aujourd'hui Y yo personalmente creo que no hay ninguna cuestión tan importante hoy pour ceux qui s'intéressent à l'avenir de l'humanité. para las personas que realmente se interesan y les preocupa el futuro de la humanidad. C'est ce que j'ai dit il y a exactement 2 semaines Esto es lo que dije exactamente hace 2 semanas à la conférence dont vous avez sans doute entendu parler en un congreso del que seguramente habéis oído hablar, et qui s'appelle Rio plus 20. que fue el Rio Plus 20. C'est une conférence sur la transformation de la planète. Fue un congreso que trató el tema de la transformación del planeta Je me suis autorisé à suggérer y pues yo el tema que desarrollé ahí que les changements climatiques, pues fue decir que el cambio climático, que les pollutions de l'air et de l'eau, la polución del aire y del agua, que les énergies nouvelles, las nuevas energías, c'était des questions secondaires. todas estas cuestiones en realidad son cuestiones secundarias, La question primaire, c'est la transformation d'Homo sapiens. porque la pregunta principal, la cuestión primordial es la transformación del Homo sapiens. Et une occasion de rappeler Y hablar de todo eso me permitió recordar qu'au cours de la dernière grande crise dans l'histoire de l'humanité, que durante la última gran crisis en la historia de la humanidad, qui était le cataclysme néolithique, que fue el cataclismo neolítico, quand Homo sapiens a commencé à apprendre à dominer la nature, cuando el Homo sapiens empezó a aprender a dominar la naturaleza, il y a d'abord eu une transformation de Homo sapiens. pues lo primero que sucedió en aquella crisis fue una transformación del Homo sapiens. Et aujourd'hui, il faut évoquer des transformations nouvelles d'Homo sapiens. Y hoy estamos en un proceso de una nueva transformación del Homo sapiens. Question inévitable pour ceux qui s'intéressent à l'avenir de l'humanité, à la survie de l'humanité. Y ese es un tema principal para las personas que se interesan por la supervivencia de la humanidad. On peut dire que la situation est préoccupante. Digamos que la situación es preocupante. On peut même dire que nous sommes au fond de l'abîme. Incluso podemos decir que realmente estamos en el fondo del abismo. Cela suggère des questions. Y por lo tanto eso nos hace plantearnos muchas cuestiones, muchas preguntas. Comment sortir de cette situation? La principal de ellas, por supuesto, es cómo podemos salir de aquí. Il semble qu'aujourd'hui, Pues bien, parece que hoy notre seul espoir, tenemos una única esperanza para salir, c'est le pouvoir de la physiologie moderne. y esa esperanza es el poder de la fisiología moderna. Le pouvoir qu'a la physiologie moderne Es el poder que tiene la fisiología moderna de renverser des millénaires de conditionnement culturel para ayudarnos a darle la vuelta a esos miles de años de condicionamiento cultural, de croyances, de rituels, de théories
llenos de creencias, rituales, teorías qui ont abouti à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. que nos han llevado a esta situación en la que nos encontramos hoy. Et il semble que pour commencer, Y parece que para empezar, il faudrait d'abord redécouvrir de entrada tendríamos que redescubrir les besoins de base de la femme qui accouche. las necesidades básicas de las mujeres de parto. Il faut commencer par cela. Hay que empezar por aquí, C'est le processus physiologique le plus perturbé aujourd'hui. porque el proceso del parto es el proceso fisiológico más perturbado hoy. Et c'est un processus physiologique qui en détermine beaucoup d'autres. Y es un proceso fisiológico muy importante que condiciona a muchos otros. Et on peut dire que déjà aujourd'hui, Hoy ya podemos afirmar la perspective physiologique que la perspectiva fisiológica nous offre une compréhension de l'accouchement nos ofrece una visión, una comprensión de lo que es el parto, qui est en complète contradiction que está en completa oposición, en completa contraposición avec nos conditionnements culturels. con nuestro condicionamiento cultural. On peut très rapidement Muy rápidamente évoquer ce que nous indique la perspective physiologique. podemos hablar de las cuestiones básicas que nos muestra la perspectiva fisiológica. Selon la perspective physiologique, Según la perspectiva fisiológica, l'accouchement est un phénomène involontaire. el parto es un fenómeno involuntario. L'accouchement est sous le contrôle de structures cérébrales archaïques. Lo controlan las estructuras cerebrales arcaicas, Des structures archaïques comme l'hypothalamus, la glande hypophysaire. como el hipotálamo, la hipófisis. Ça, c'est la partie du corps de la femme qui doit travailler fort Esa es la parte del cuerpo de la mujer que trabaja duro en el parto pour libérer le flot hormonal nécessaire pour l'accouchement. para poder liberar ese flujo de hormonas necesario. Donc, on peut dire que c'est un processus involontaire. Por lo tanto, es un proceso involuntario. On peut ajouter Podemos añadir qu'on ne peut pas aider un processus involontaire. que a un proceso involuntario no se le puede ayudar. Mais il y a des situations qui peuvent l'inhiber. Pero en cambio se pueden dar determinadas condiciones que lo inhiben. Et la physiologie moderne Y la fisiología moderna a le pouvoir d'identifier de telles situations. tiene el poder de ser capaz de identificar cuáles son estas situaciones. Situations qu'on peut rapidement évoquer. Las podemos recordar rápidamente. Situation qui implique une élévation des taux de catécholamine, hormone de la famille de l'adrénaline. Son las situaciones que pueden aumentar el índice de catecolaminas, de hormonas de la familia de la adrenalina. Situation qui stimule l'activité du néocortex. Todas las situaciones dedicadas a estimular la actividad del neocórtex, D'où viennent toutes les inhibitions pendant un processus involontaire comme l'accouchement. porque es precisamente del neocórtex de donde proceden todas las inhibiciones que se puedan dar en un proceso involuntario como es el On parto. peut dire que lorsqu'on évoque l'accouchement Digamos que al recordar lo que es un parto, avec la perspective physiologique moderne, con la perspectiva fisiológica moderna, il y a un mot-clé qui apparaît, hay una palabra clave que nos viene a la cabeza y un que mot-clé es que Carmen a utilisé, la más importante. Es una palabra clave que Carmen ha utilizado, c'est le mot protection. que es la palabra protección. Le processus involontaire de l'accouchement El proceso involuntario del parto a besoin d'être protégé necesita protección contre des situations qui pourraient l'inhiber. frente a situaciones que puedan inhibirlo. Et ça, c'est en contraste complet Y esto está en contraposición completa avec nos conditionnements culturels. con nuestro condicionamiento cultural. Depuis des millénaires, Desde hace miles de años, la base de nos conditionnements culturels, nuestro condicionamiento cultural se basa c'est qu'une femme n'est pas capable d'accoucher. en la idea de que la mujer no es capaz de parir. Une femme n'est pas capable d'accoucher sans quelque sorte d'interférence culturelle. No puede parir si no hay algún tipo de interferencia cultural. On pourrait illustrer ça à partir d'une étude du vocabulaire. Lo podríamos ilustrar estudiando, por ejemplo, el vocabulario. Que veut dire obstétrix en latin à l'origine? ¿Qué significa la palabra obstetricia en latín, en el original En latin, latín? c'est la sage-femme. Obstetrix en latín es la comadrona, Ça vient de obstare, significa obstare, se tenir en face d'eux. que es estar de pie delante de. Ça suggère que pour accoucher, Y esta sola palabra nos Vous sugiere avez que besoin de para quelqu'un dar a qui- luz, quelqu'un qui se tient en face de vous. alguien tiene que estar delante de la mujer. On pourrait aussi évoquer tous les rituels También podríamos hablar de todos los rituales qui ont eu pour effet depuis des millénaires
que desde hace miles de años de rendre encore plus nécessaire han sido los que han provocado la necesidad todavía mayor la participation active d'un agent du milieu culturel. de que un agente del medio cultural participe activamente en el parto. Par exemple, s'il y a eu mutilation génitale rituelle, Por ejemplo, si la mujer ha sufrido una mutilación genital ritual, quelqu'un doit être là à l'accouchement pour ouvrir le périnée, couper le périnée. alguien tiene que estar presente a la hora del parto para poder abrir el periné. On a évoqué tout à l'heure la section du cordon. Hace un rato hemos hablado de la sección del cordón. Il y a une croyance très répandue, Hay una creencia muy extendida associée à un rituel très répandu. que también está relacionada con un ritual también muy extendido. Quand une femme accouche, Y es la idea de que cuando una mujer da a luz, quelqu'un doit être là pour se dépêcher de couper le cordon. alguien tiene que estar ahí para poder cortar rápidamente el cordón, Alors que ce n'est pas une nécessité physiologique. cuando no es en realidad una necesidad fisiológica en absoluto. Ce qu'il y a, c'est que ce conditionnement culturel profondément enraciné De modo que todo este condicionamiento cultural tan profundamente arraigado a été récemment renforcé. todavía se ha visto reforzado recientemente aún más. Il y a une part des théories, Lo han reforzado teorías, comme les théories de Pavlov, por ejemplo las teorías de Pavlov, l'effet final pour aller vite, que han provocado como consecuencia, yendo deprisa, c'est que la croyance selon laquelle pour accoucher, esta creencia según la cual para dar a luz la femme a besoin d'une personne qui la guide la mujer necesita a su lado a una persona que la guíe et qui lui dit comment respirer ou comment pousser. y que le diga cómo tiene que respirar, cómo tiene que empujar, etc. Et puis quand on parle de conditionnement culturel aujourd'hui, Y luego, al hablar de condicionamiento cultural, evidentemente hoy día on est obligé d'évoquer le facteur essentiel de conditionnement culturel dans nos sociétés, tenemos que citar absolutamente el principal factor de condicionamiento cultural en nuestra sociedad, ce sont les messages visuels. que son los mensajes visuales. Aujourd'hui, nous sommes conditionnés par les vidéos, par les photos, par les films, par la télévision, etc. Hoy estamos muy condicionados por las fotos, los vídeos, la televisión, todo tipo de imágenes. Les jeunes générations ont une vision de l'accouchement Y la gente de la generación actual tiene una visión de lo que es el parto qui correspond aux images transmises. que se corresponde con las imágenes transmitidas. Occasion d'évoquer l'épidémie actuelle. Esto nos sirve para evocar una epidemia actual, L'épidémie actuelle de vidéos d'accouchement dits naturels. que es una epidemia de vídeos de partos llamados naturales. Et c'est presque toujours la même histoire. Y en todos esos partos vemos el mismo tipo de escena. On voit une femme qui accouche, Vemos a una mujer de parto entourée de 2 ou 3 personnes qui la regardent, rodeada de 2 o 3 personas que la están mirando. y compris un homme, Entre ellas está un hombre, y compris une caméra puisqu'il y a, une caméra puisqu'il y a une vidéo. y por supuesto una cámara porque se está filmando. Et c'est l'image qu'on donne d'un accouchement dit naturel. Y esta es la imagen que se da de un parto, digamos, natural. L'environnement est aussi peu naturel que possible. Y en cambio ese entorno es lo menos natural posible. On appelle ça accouchement naturel parce que ça se passe à la maison, Pero le llaman nacimiento natural porque es un nacimiento en casa, ou parce que la femme est à 4 pattes, o porque la mujer está a 4 ou patas, parce qu'elle est dans une piscine. o porque está en una piscina. Mais alors quel est le message transmis? Pero, ¿qué mensaje se está transmitiendo aquí? Plus que jamais, Pues c'est que le besoin d'une base d'une femme qui accouche, lo que se está transmitiendo es que la necesidad de una mujer de parto c'est d'être entourée d'autres personnes. es estar rodeada de otras personas. C'est ce qu'on voit, Esto es lo que se ve, por lo L'autre tanto es lo que persona- se transmite. qui apportent leur expertise Otras personas que le aporten su experiencia ou leur énergie, o su energía, ce qui est suggéré par le vocabulaire moderne. lo cual el vocabulario moderno lo sugiere. Par exemple, dans les milieux naissance naturelle américains, Por ejemplo, en los grupos de nacimiento natural americanos, pour accoucher, you need a coach. dicen, para dar a luz necesitas que esté contigo un coach. Un coach, quelqu'un qui apporte son expertise. El coach es el entrenador, que es la persona que aporta su experiencia. Ou pour accoucher, you need support. Y también utilizan la palabra support, Ça veut dire pour accoucher, vous avez besoin d'énergie apportée par quelqu'un d'autre. es decir, para poder dar a luz necesitas que otra persona te aporte su energía, su apoyo. Nous avons acquis un degré extrême Por lo tanto, hemos alcanzado un grado extremo en termes de conditionnement culturel. por lo que se refiere a nuestro condicionamiento cultural. Conditionnement culturel qui aujourd'hui ne se limite plus au monde des femmes,
Y este condicionamiento cultural ya no se limita a los ámbitos de las mujeres, puisque le père du bébé est presque toujours présent à l'accouchement. porque el padre del bebé está casi siempre presente en el parto. À l'ère de l'oxytocine synthétique Y ahora, en la era de la oxitocina sintética et à l'ère des techniques simplifiées de césarienne, y en la era de la técnica de la cesárea, l'homme est presque toujours présent. el hombre siempre está casi siempre presente. À une époque où la plupart des femmes n'accouchent pas par elles-mêmes, Hoy, en una época en la que la mayoría de mujeres no paren por sí mismas ont au minimum besoin d'assistance pharmacologique, y como mínimo necesitan la asistencia, la ayuda de algún tipo de fármaco, la génération d'hommes actuels pues ¿qué pasa con los hombres actuales? apprend qu'une femme n'est pas capable d'accoucher par elle-même. Lo que están aprendiendo es que las mujeres de hoy no son capaces de parir por sí mismas. On a atteint un degré extrême de conditionnement culturel. Por lo tanto, como veis, hemos alcanzado un grado extremo de Une condicionamiento façon cultural. d'expliquer que nous sommes maintenant au fond de l'abîme. Y eso explica el comentario que hemos hecho antes de que realmente estamos en el fondo del abismo. Jusqu'à une date récente, Hasta hace poco, j'essayais d'être diplomatique. yo intentaba ser diplomático, J'essayais de rester politiquement correct. intentaba ser políticamente correcto. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une telle situation. Pero hoy nos encontramos ya en una situación tal Osez voir les choses en face. que hay que atreverse a ir más allá Il faut décrire la situation actuelle. y hay que describir la situación actual. Et peut-être parce qu'aujourd'hui, j'ai atteint l'âge de 82 ans, Y tal vez también porque como ya tengo 82 años, mais je commence à me dire qu'il ne faut plus attendre. pues ya paso de todo eso y digo lo que me parece que tengo que decir. En fait, c'est la semaine prochaine que j'aurai 82 ans. Bueno, va a ser la semana próxima, el cumpleaños, el 7 de julio. Donc, comme on le disait, comment sortir de l'abîme? Así que, como decíamos, ¿cómo vamos a salir de este abismo, de este fondo del abismo? Peut-on compter sur la physiologie moderne? ¿Podemos contar con la ayuda de la fisiología moderna? Eh bien, on a des raisons d'être optimiste. Tenemos motivos para ser optimistas. Peut-être on a commencé de façon assez pessimiste, Tal vez hemos empezado de un modo un poco pesimista, mais on a des raisons d'être optimiste pero tenemos motivos para el optimismo en ce qui concerne le pouvoir de la science moderne porque la ciencia moderna es poderosa de renverser des millénaires de conditionnement culturel. y puede ayudarnos a darle la vuelta a esos miles de años de condicionamiento cultural. Je vais donner une raison d'optimisme. Os voy a dar un motivo para ser optimistas. Une des grandes découvertes scientifiques de la deuxième moitié du XXe siècle. Uno de los grandes descubrimientos científicos de la segunda mitad del siglo XX. Qu'avons-nous appris que personne ne savait il y a un demi-siècle? Que aprendimos gracias a los descubrimientos científicos que hace medio siglo nadie sabía? Nous avons appris qu'un nouveau-né a besoin de sa mère. Pues aprendimos que un recién nacido necesita a su madre. Il y a un demi-siècle, personne ne savait cela. Hace medio siglo nadie lo sabía. J'ai évoqué 1953, Os he hablado del año 53, quand j'étais ce qu'on appelle externe dans une maternité parisienne. cuando yo estaba como externo en una maternidad en París. À l'époque, j'ai jamais entendu parler d'une femme, d'une mère, Pues en aquella época nunca oí hablar de que a una mujer, qui immédiatement après l'accouchement inmediatamente después del parto, aurait dit qu'est-ce que je peux avoir un contact de corps à corps avec mon bébé. se le ocurriera pedir si podía tener contacto piel a piel con su bebé. Jamais. Nunca, Tout le monde était convaincu porque entonces todo el mundo estaba convencido que le bébé avait d'urgence besoin de soins, de que el bebé necesitaba urgentemente cuidados soins donnés par quelqu'un d'autre. que le tenía que aportar otra persona. La sage-femme faisait ce qui s'est fait pendant des millénaires, Entonces la comadrona hacía lo que había aprendido a hacer durante miles de años, dépêcher de séparer la mère du bébé en coupant le cordon cortaba el cordón rápidamente para poder separar a la madre del recién nacido et donner le bébé à une personne qui en prendrait soin. y entregaba el bebé a otra persona para que él le otorgara los Et cuidados pendant le necesarios. séjour à la maternité, Y mientras estaba en la maternidad, les bébés étaient dans une nurserie, pues el bebé estaba en la nursería les mères étaient ailleurs. y la madre en la habitación. Personne n'avait pensé qu'ils pourraient être ensemble. Y nadie había pensado en que podían ser las cosas de otro modo. Et ça, c'est l'effet de millénaires de croyances et de rituels. Esto era debido a miles de años de creencias y rituales. On pourrait passer une journée à évoquer ces croyances et ces rituels, Podríamos pasar un día entero hablando de todas estas creencias y rituales, comme par exemple la croyance selon laquelle le colostrum n'est pas bon.
Por ejemplo, la Ok. creencia de que el calostro es malo. C'est une croyance très répandue. Es una creencia muy extendida. Ce qui implique que quand le bébé vient de naître, ¿Y eso qué implica? Pues que cuando el bebé acaba de nacer, il ne faut pas qu'il soit dans les bras de sa mère. no tiene que estar en brazos de su madre, Il faut qu'il soit dans les bras de quelqu'un d'autre. tiene que cuidarle otra persona. D'où le rituel très répandu, c'est de dépêcher de couper le cordon. Y de esa idea viene, en consecuencia, ese ritual también tan extendido de cortar On rápidamente el pourrait cordón. évoquer des centaines de croyances et de rituels, Podríamos evocar a centenares de creencias y d'une rituales très grande diversité, muy diversos, mais l'effet est toujours le même. pero siempre con el mismo objetivo y con la misma consecuencia. Séparer la mère du nouveau-né Separar a la madre del recién nacido et retarder l'initiation de l'allaitement maternel. y retrasar el inicio de la lactancia. C'est dire l'importance de la découverte scientifique des années 70 Esto nos hace ver la importancia de estos descubrimientos científicos avec d'abord le concept de période critique que nos han ayudado a redescubrir todo esto. Por ejemplo, de entrada el immédiatement après concepto l'accouchement, de periodo crítico, Periodo que crítico. inmediatamente période critique dans l'attachement mère-bébé, después del parto, inmediatamente se da un periodo crítico de vinculación entre la madre y el bebé les études des effets comportementaux d'hormones, y los estudios sobre los efectos comportamentales de las hormonas, les études du contenu du colostrum, los estudios sobre el calostro, des observations las qui observaciones. ont suggéré que si immédiatement après l'accouchement, Pues todo eso nos ha sugerido que si inmediatamente después del parto la mère n'est pas distraite, a la madre no se la distrae ne se sent pas observée, y no se siente observada, n'est pas guidée, ni nadie la guía, eh bien, il y a de grandes probabilités pues hay muchas probabilidades pour que le bébé trouve le sein dans l'heure qui suit la naissance. de que el bebé encuentre el pecho en la hora siguiente al nacimiento. Personne ne savait jusqu'à cette époque Y eso nadie lo sabía hasta aquella época. que dans l'espèce humaine, Nadie sabía que en la especie humana la lactation est censée commencer dans l'heure qui suit la naissance. la lactancia empieza en la hora que sigue al nacimiento. Puis, il y a tout ce qu'on a appris sur un plan immunologique et bactériologique. Luego está todo lo que la perspectiva inmunológica y bacteriológica también nos aportó. Ce qu'on a appris sur le transfert des anticorps à travers le placenta, Y lo que pudimos aprender sobre cómo se transmiten los anticuerpos a través de la ce placenta. qui a permis de comprendre que dans une perspective bactériologique, Todo eso nos permitió comprender que desde un punto de vista bacteriológico, idéalement, desde un punto de vista ideal, le bébé a besoin d'être en contact avec une personne, el bebé necesita estar en contacto solamente con una persona, une seule personne, una, c'est sa mère. la madre, Puisque la mère et le bébé ont les mêmes anticorps, porque su madre y él appelés IgG, etc. comparten los mismos anticuerpos llamados IgG. Donc, je résume rapidement Así que resumiendo muy rápidamente, comment nous avons appris veis cómo aprendimos qu'un nouveau-né a besoin de sa mère. que un recién nacido necesita a su madre. Comment la science moderne Veis cómo la ciencia moderna a renversé des millénaires de conditionnement culturel. le consiguió dar la vuelta a miles de años de condicionamiento cultural. Ben là, il y a là des raisons d'optimisme. Así que eso es un motivo de optimismo, Si au XXe siècle, porque si durante el siglo XX grâce à la science moderne, y gracias a la ciencia on moderna a pu redécouvrir le besoin de base du nouveau-né, pudimos redescubrir cuáles son las necesidades de los recién nacidos, besoin de base que nous résumons necesidades básicas que resumimos en disant le nouveau-né a besoin de sa mère, diciendo que el recién nacido necesita a su madre, pourquoi pas au XXIe siècle, pues ¿por qué no va a ser posible en el siglo XXI? et là encore grâce à la physiologie moderne, Y también con la ayuda de la fisiología moderna, pourquoi pas redécouvrir les besoins de base de la femme qui accouche. no vamos a ser capaces pues de redescubrir cuáles son las necesidades de las mujeres de parto. Ce n'est pas utopique. No es una utopía, On ¿no? n'a pas le temps d'entrer dans les détails, No vamos ahora a dar detalles, mais disons qu'il y a des concepts physiologiques pero digamos que ya disponemos de conceptos qui fisiológicos peuvent rapidement devenir d'utiles avenues de recherche. que nos van a resultar ser muy útiles como vías de investigación. Par exemple, le concept d'antagonisme entre adrénaline et ocytocine et adrénaline. Por ejemplo, el concepto fisiológico de antagonismo adrenalina-citocina Le concept d'inhibition néocorticale. o el concepto de inhibición neocortical. Il permet de comprendre que quand une femme accouche, Nos permiten comprender estos conceptos que cuando una mujer está pariendo, elle a avant tout besoin d'être
protéger, le Hay mot-clé que protéger, protegerla, fijarse en la palabra protección de contre nuevo, toute stimulation de son néocortex. frente a cualquier tipo de estímulo de su neocórtex. On revient au mot-clé protéger. Y volvemos a la palabra clave protección. Alors que dans notre conditionnement culturel actuel, Y en cambio, nuestro condicionamiento cultural actual, les mots-clés sont différents. la palabra clave es otra, Les mots-clés concernent toujours la présence d'une autre personne. porque las palabras clave actuales siempre conciernen a la presencia de otra persona. Les mots-clés, c'est aider, guider, supporter, Las palabras accompagner. claves son guiar, ayudar, acompañar, apoyar. Tous ces mots-clés suggèrent vous ne pouvez pas accoucher par vous-même. Todas estas palabras sugieren, tú no puedes parir por ti misma. Et il est intéressant d'avoir entendu aujourd'hui qu'une femme peut accoucher dans une station-service. Es muy interesante hoy que nos hayan explicado que una mujer puede parir en una gasolinera. Bon, c'est une occasion de rappeler quels sont nos conditionnements culturels dominants Y todo esto nos ayuda a darnos cuenta aún más de cuál es realmente el condicionamiento cultural en el que estamos sumergidos hoy. Aujourd'hui, dans ce conditionnement culturel dominant, Y hoy, en este condicionamiento cultural que predomina, on peut y inclure les milieux médicaux están incluidos, por un lado, los ambientes médicos et les milieux de naissance naturelle. y, por otro, los ambientes de nacimiento natural. Ambos C'est le même paradigme, forman parte ambos del mismo c'est le paradigma, même conditionnement culturel. el mismo condicionamiento cultural. Ce qu'offre la perspective physiologique, c'est un nouveau paradigme, une autre façon de penser. Y lo que nos ofrece la perspectiva fisiológica es otro paradigma, no tiene nada que ver, es otro enfoque. Avec le concept de protection Y en ese nuevo paradigma el concepto es d'un protección, processus involontaire. porque el parto es un proceso involuntario. Par exemple, protection contre stimulation du néocortex, Por ejemplo, protección frente a cualquier tipo de estimulación del neocórtex, ce qui conduit à comprendre l'importance du silence, lo cual nos lleva a comprender y valorar la importancia del silencio les méfaits du langage, o los efectos del lenguaje. les méfaits de la lumière, El lenguaje perjudica, la luz perjudica, les méfaits de situation, determinadas situaciones perjudican, comme se sentir observé. como por ejemplo si la mujer se siente observada, Quand on se sent observé, on s'observe soi-même. porque cuando una persona se siente observada tiende a observarse a sí misma. Bien, la base, le mot-clé dans ce nouveau paradigme, c'est le mot protection. Así que Processus la involontaire. palabra clave en este nuevo paradigma es la protección de ese proceso involuntario que es el parto. Et pour terminer, Y para finalizar et pour évoquer rapidement y hablar rápidamente le pouvoir de la science moderne, del poder de la ciencia moderna, je vais évoquer une scène, un scénario voy a hablaros de una escena d'une très grande simplicité muy simple dont personnellement j'ai l'expérience, de la cual yo tengo experiencia, mais qui est presque inconnue parmi les générations actuelles. pero que es una escena que la generación actual casi desconoce por completo. Une situation habituellement compatible avec un accouchement facile. Y esa situación, esa escena, es la que facilita un parto, facilita que el parto sea realmente sencillo, fácil, rápido. Et nous verrons que la physiologie moderne Y veréis cómo la fisiología moderna peut interpréter puede interpretar toutes les composantes de ce scénario. todos los componentes de esta escena, de este escenario. Apparemment très simple. Es muy simple. C'est une femme en travail Es la escena que se da cuando hay una mujer de parto avec personne alentour, que no tiene a su alrededor a nadie, si ce n'est exceptuando une sage-femme expérimentée una comadrona experimentada, et silencieuse, silenciosa, perçue comme une figure maternelle protectrice. que la mujer de parto la percibe, la nota, la siente como una figura maternal protectora. Assise dans un coin Está sentada en un rincón et tricotant. y está haciendo punto. La science moderne peut nous interpréter tous les composantes de ce scénario apparemment très simple. Y la ciencia moderna puede interpretar perfectamente todos los componentes de esta escena aparentemente tan La sencilla. science moderne a le pouvoir de nous aider à redécouvrir ce qui est simple. Por lo tanto, la ciencia moderna tiene el poder de ayudarnos a redescubrir cosas muy simples. La science moderne nous a aidé à redécouvrir qu'un nouveau-né a besoin de sa mère.
Nos ha ayudado anteriormente a redescubrir que un recién nacido necesita a su madre. C'est apparemment simple. Eso es simple, ¿no? Il nous fallait la science moderne. Y en cambio hemos necesitado la ayuda de la ciencia Eh moderna. bien, revenons à ce scénario très simple. Pues volviendo a esta escena tan sencilla, tan simple, La sage-femme expérimentée et silencieuse, esta comadrona experimentada y silenciosa, perçue comme une figure maternelle protectrice, que la mujer percibe como una figura maternal protectora, ça veut dire la femme se sent en sécurité. implica que la mujer se siente segura. La figure maternelle protectrice, l'expérience, c'est la sécurité. Porque esas condiciones, figura maternal, protectora, con experiencia, le dan seguridad a la mujer. La science moderne, avec le concept d'antagonisme entre l'adrénaline et l'ocytocine, peut interpréter ça facilement. Y en la ciencia moderna, con el concepto de antagonismo adrenalina-oxitocina, interpreta este hecho fácilmente. On dit, en plus, on a dit cette sage-femme assise dans un coin. Además, hemos dicho, la comadrona está sentada en un rincón. Elle ne se tient pas en face de la femme qui accouche, No está de pie delante de la mujer de parto. comme une observatrice. No está observando. Elle est assise dans un coin. Está sentada en un rincón. Et on a dit une sage-femme. Y hemos dicho una comadrona. On se sent beaucoup moins observé La mujer de parto se siente mucho menos observada quand il y a une seule personne quand il y en a deux. si hay una sola persona con ella que No. si hay dos. Je pourrais citer beaucoup de proverbes Podríamos evitarnos muchos problemas suggérant venant de sociétés d'une grande diversité, que están documentados en sociedades muy distintas suggérant qu'un accouchement est plus difficile quand il y a deux sages-femmes. y que sugieren la idea de que el parto es mucho más difícil si hay dos comadronas en vez de una. Et puis, donc, on a dit assise dans un coin Y además hemos dicho, está sentada en un rincón et tricotant. y está haciendo punto. Eh bien, aujourd'hui, Pues bien, hoy les physiologistes étudient les réponses aux actes répétitifs. los fisiólogos estudian las respuestas fisiológicas a actos de tipo repetitivo. Il y a des physiologistes qui s'intéressent au tricot. Y hay fisiólogos que se interesan por qué sucede a la persona cuando está haciendo algo repetitivo como hacer punto, ganchillo, Quand on fait un acte répétitif comme tricoter, porque cuando hacemos un acto repetitivo de este estilo, como hacer punto, on ganchillo, abaisse le tricotar, taux d'adrénaline. vamos haciendo que nuestro índice de adrenalina descienda. Une toute petite parenthèse Un breve paréntesis pour rappeler 1953. para volver a 1953 À l'époque, les sages-femmes passaient leur vie à tricoter. y deciros que en aquella época las comadronas se pasaban la vida entera haciendo punto. On a oublié cette lutte traditionnelle. Así que este procedimiento tradicional La science moderne nous indique sa valeur. es el que la ciencia moderna hoy está en condiciones de interpretar su valor. Et la science moderne nous dit La ciencia moderna nos dice que c'est important que la sage-femme ait un taux d'adrénaline très bas. que es muy importante que la comadrona tenga ella misma su propio índice de adrenalina muy bajo. Il y a une discipline scientifique en plein développement Existe una disciplina científica ahora que está en pleno desarrollo qui nous apprend à quel point les états émotionnels sont contagieux. que nos enseña hasta qué punto los estados emocionales se contagian. C'est ce qu'on a. Et pour suggérer que en obstétrique moderne, Y para sugerir que si hablamos de obstetricia moderna, quand on a le choix entre une attitude standardisée si tenemos que elegir entre un procedimiento estandarizado et une attitude sélective, y un procedimiento selectivo c'est-à-dire adaptée au cas particulier, en el que nos adaptemos a cada caso concreto, on a toujours tendance à préférer l'attitude systématique. pues la obstetricia moderna tiende siempre a utilizar un procedimiento sistemático, La standardisation. el procedimiento estandarizado. Alors, j'ai développé ça dans un livre, Eso lo amplié en un libro, mais à une édition en espagnol, editado también en español, un livre qui est le fermier et l'obstétricien, El granjero y el obstetra es el título del libro, pour faire comprendre l'industrialisation de l'accouchement. y mi objetivo era que la gente comprendiera que la industrialización del nacimiento J'ai utilisé l'analogie
Perdón, para que la gente lo comprendiera, utilicé la analogía l'industrialisation de farming, de l'agriculture et de l'élevage. entre la industrialización del nacimiento y la industrialización de la agricultura y la ganadería. Et dans le concept d'industrialisation, Y en el concepto de industrialización il y a toujours le concept standardisation. siempre viene incluido el concepto de estandarización. Alors, par votre question, vous évoquez l'attitude standardisée. Entonces, con tu pregunta, tú estás hablando del procedimiento estandarizado. On suit un protocole. Se sigue un protocolo Pour un certain nombre de semaines de grossesse, on déclenche. y llegado a un determinado número de semanas de gestación, se induce el parto. C'est l'attitude dominante standardisée. Este es el procedimiento predominante estandarizado. Personnellement, j'ai l'expérience d'une autre attitude, Yo personalmente he utilizado otro tipo de qui procedimiento, est une attitude sélective, que es el selectivo, adaptée à chaque cas particulier, en el que nos adaptamos a cada caso. une attitude qu'il convient d'évoquer Y este procedimiento es útil recordarlo hoy parce qu'elle a tendance à revenir. porque tiende a volver a surgir una vez más, a Alors, surgir de nuevo, Le principe est différent. pero se basa en otro tipo de principios. À partir du jour A partir del día où on pense que le bébé pourrait devenir post-mature, en el que pensamos que el bebé ya podría ser posmaduro, bon, je n'ai pas le temps de développer cela, ahora no puedo ampliar esto, claro, pero mais à partir du jour où on considère que la grossesse est prolongée, a partir del día en que consideramos que el embarazo ya es demasiado largo, on vérifie au jour le jour pues verificamos día a día que le bébé va bien. si el bebé está bien. Et tant on a la conviction Y mientras estemos convencidos que le bébé va bien, de que el bebé está bien, on oublie les dates. nos olvidamos de las fechas. Mais il faut faire ça, bien sûr, de façon répétée. Hay que hacerlo esto, por supuesto, cada día. Alors, l'idéal, c'est de combiner les méthodes ¿Con qué método nos cercioramos de que el bebé está bien? pour vérifier le bien-être du bébé. Para verificarlo, ¿qué utilizamos? On peut commencer par ce qui est simple. Pues por lo más simple. Compter les mouvements du bébé. Contar los movimientos del bebé, por ejemplo. La mère peut chaque jour compter les mouvements du bébé. Que la madre cada día cuente cuántas veces se mueve el bebé. Par exemple, voir combien de fois le bébé a bougé à 11 h du matin. Por ejemplo, a las 11 de la mañana, ¿cuántos movimientos ha tenido el bebé? Tant que les rythmes du mouvement du bébé restent à peu près les mêmes, Y si el movimiento es más o menos el mismo, cela suggère que sans doute le bébé va bien. pues nos hace pensar que es muy probable que el bebé esté bien. Mais bien sûr, il faut compléter ça idéalement par d'autres examens, Pero claro, hay que completarlo con otro tipo de pruebas, en commençant par un examen clinique. por ejemplo, pruebas clínicas. L'instrument essentiel dans cet examen clinique, El instrumento esencial en este examen clínico c'est le centimètre de couturière es la cinta métrica de costura pour évaluer la hauteur de l'utérus. para poder evaluar el tamaño del útero. Si cet examen est répété chaque jour par la même personne, Si este examen lo hace cada día la misma persona, il a une certaine valeur. tiene cierto valor. Ce qui serait inquiétant, Lo que sería preocupante, c'est si un jour on a l'impression que l'utérus devient plus petit, pues sería que al día siguiente nos demos cuenta de que el útero es un poco más pequeño. ce qui suggérerait une diminution de la quantité de liquide amniotique, Eso sugeriría que tal vez el líquido amniótico está disminuyendo donc un vieillissement du placenta y por lo tanto la placenta está envejeciendo et en même temps une plus grande vulnérabilité du cordon. y por lo tanto eso hace que el cordón sea más vulnerable. Mais bien entendu, idéalement, il faut compléter ça par d'autres examens. Y claro, eso también hay que completarlo con otro tipo de comprobaciones más. Il y a un examen que j'ai beaucoup utilisé personnellement, Y hay uno de esos exámenes que yo utilicé mucho, même s'il n'est plus à la mode, aunque ahora no está de moda, c'est l'amnioscopie. que es la amnioscopia. Alors, peut-être certains d'entre vous savent encore ce que c'est que l'amnioscopie. Tal vez algunas de vosotras sabéis en qué consiste, Ça ne te coûte pas cher. porque es barato, Un amnioscope, c'est un endoscope, c'est un tube. es simplemente un tubo On introduit ce tube dans le col le long d'un doigt. que se introduce en el cuello del útero con la ayuda del dedo, Il y a une lumière. tiene una lucecita Si c'est fait par une personne qui a bien entraîné, y si la persona está bien entrenada, habituellement, c'est pas douloureux. pues normalmente es un sistema que funciona. Et si on peut voir un beau liquide bien clair, Y si observando a través del amnioscopio se ve un líquido amniótico claro, avec des flocons de vernix qui nagent dans le liquide, con copos de vermix que floten en el líquido, on est pratiquement sûr que le bébé va bien. estamos prácticamente convencidos del que el bebé está bien. Et c'est un examen un peu coûteux qu'on peut répéter. Y es un examen fácil que se puede repetir cada día.
Alors aujourd'hui, il y a un autre examen qui l'emporte sur les autres. Pero hoy, claro, tenemos un examen que es el que tiene más valor por encima del resto, C'est l'échographie. que es la ecografía. On fait beaucoup d'échographies inutiles Se hacen muchas ecografías inútiles parce qu'on les fait selon un calendrier préétabli porque se hacen normalmente según un calendario preestablecido, dans le cadre de la standardisation. porque estamos en el marco de la estandarización, Mais claro. les échographies les plus utiles, Y en cambio las ecografías más útiles ça peut être celles qu'on n'a pas programmées, serían precisamente las que no hemos previsto avec une attitude sélective. y las que podemos hacer si tenemos un procedimiento selectivo. Quand la grossesse est prolongée, Cuando, por ejemplo, en este caso, el embarazo es demasiado largo démontrer que la quantité de liquide est normale. y estas ecografías nos sirven para demostrar que la cantidad de líquido es normal. Quelquefois, on peut même deviner des petits flocons de vernix dans le liquide. Incluso pueden mostrarnos pequeños copos de vermix flotando. On est rassuré. Y entonces estamos tranquilos. Et à ce stade-là, Llegado a esta fase, eh bien, on n'hésite pas à répéter les échographies. pues ya no pasa nada y no dudamos en repetir las ecografías. Pour expliquer le principe de cette attitude, Para explicar el principio en el que se basa este procedimiento, j'évoquerai un autre examen que j'ai personnellement beaucoup utilisé, os quiero citar también otra prueba, digamos, otro tipo de examen que yo también utilicé mucho en étant à 1 heure de Paris. cuando estaba viviendo a 1 hora de París. Vous savez que le placenta est une glande endocrine Sabéis que la placenta es una glándula endocrina et on peut mesurer dans les urines y que en la orina de la mujer la concentration d'hormones placentaires. se pueden medir la cantidad de hormonas placentarias. Donc quand j'étais à 1 heure de Paris, Entonces, cuando estaba a 1 hora de París, on pouvait envoyer à un laboratoire spécialisé enviábamos a un laboratorio especializado des urines de la femme enceinte una muestra de la orina de la embarazada et le même jour, par téléphone, y el mismo día y por teléfono on avait le résultat ya nos daban el resultado. qui habituellement était bonne activité placentaire. Normalmente decían perfecta actividad placentaria, Alors malheureusement, il n'y a pas beaucoup de laboratoires pero por desgracia no hay muchos laboratorios qui peuvent faire ça rapidement que puedan hoy hacer esto et à un faible coût rápidamente y de forma económica parce qu'il n'y a pas de demande. porque no hay demanda. Mais peut-être que si on redécouvre l'attitude sélective, Pero tal vez si redescubrimos el procedimiento selectivo, eh bien, d'autres de laboratoires pourront faire ça plus souvent. pues habría laboratorios que podrían hacer esto más a menudo y bien de precio. Alors, la raison pour laquelle j'ai pris quelque temps pour évoquer cette étude sélective, Pero bien, la razón por la que me he tomado cierto tiempo para hablar de este procedimiento selectivo c'est que récemment, es porque hace poco un organisme de santé publique britannique un organismo de salud pública británico qui s'appelle NICE, que se lleva el nombre de NICE, National Institute for Clinical Excellence, es el Instituto para la Excelencia Clínica, a publié des recommandations, c'est son Pues- rôle, este instituto que tiene como misión publicar recomendaciones, Dans ha le publicado dans le cas de grossesse apparemment prolongée. unas recomendaciones en el caso de qué hacer en el caso de embarazos aparentemente pasados de la fecha. Et c'est un premier pas Este es un primer paso vers la redécouverte d'une attitude sélective. hacia el redescubrimiento de los procedimientos selectivos. Ils disent, quand une femme ne veut pas être déclenchée, Ellos dicen, cuando una mujer no quiere que se le induzca el parto, il faut répéter les échographies, hay que repetir las ecografías s'assurer que le bébé va bien. para asegurarse de que el bebé está bien. C'est un premier pas. Es un primer paso. Alors, ce que je voudrais terminer en disant ce qu'on apprend avec l'attitude sélective. Quisiera terminar explicando qué es lo que podemos aprender del uso del procedimiento selectivo. Avec cette attitude, on apprend que certains bébés Podemos aprender que algunos bebés ont besoin de plus de temps que d'autres necesitan más tiempo que otros pour atteindre la maturité. para llegar a estar maduros On a quelquefois des surprises. y a veces tenemos sorpresas. Des bébés nés après 42 semaines, Bebés que nacen después de 42 semanas couverts de vernix caseosa, y todavía están cubiertos con vermix comme gaseosa, s'ils étaient à peine à terme. como si estuvieran justamente a término en aquel momento. Je vois des sages-femmes qui connaissent cette histoire. Veo con la cabeza que hay comadronas o personas que afirmáis, por lo tanto, sabéis de qué va esto. Eh bien, voilà ce qu'on apprend. Et là encore, Pues ya veis lo que nos enseña este procedimiento. on est en train de redécouvrir Estamos redescubriendo aquí también ce qui autrefois semblait être du bon sens. cosas que en realidad son de sentido común. Et je vais terminer en évoquant un livre
Y hay un libro un livre écrit par un historien français, que un historiador francés escribió, un historien qui s'appelle Jacques Gélis, un historiador llamado Georges Gélis, un historien universitaire respecté. que era un historiador universitario muy respetado, Il a écrit un livre gros comme ça que escribió un libro así de gordo sur l'histoire de l'accouchement dans l'Europe rurale sobre la historia del nacimiento en Europa rural entre le XVIIe et le XIXe siècle. entre el siglo XVII y XIX. Alors, ce qui est intéressant dans ce livre, Y lo interesante precisamente de este libro c'est son titre. es su título. Alors, le titre de ce livre El título de este libro était en français en francés era L'arbre et le fruit. El árbol y el fruto. C'est bizarre. Y dices, vaya título. Pour un livre universitaire sur l'histoire de l'accouchement en Europe rurale, Como título de un libro universitario sobre la historia del nacimiento en la Europa rural, un tel titre, L'arbre et le fruit. pues ese título del árbol y el fruto, Eh bien, c'est parce que Jacques Gélis pues ¿por qué le puse este título? Porque Georges Gélis avait observé había observado que partout dans l'Europe rurale, que en la Europa rural, en todas las zonas rurales il y de avait une Europa, croyance dominante, predominaba una creencia c'est qu'un bébé dans l'utérus, que era la siguiente: un bebé en el útero c'est comme une pomme sur un pommier. es como una manzana en un manzano. Il y a des pommes qui ont besoin de plus de temps que d'autres Hay manzanas pour être mûres. que necesitan más tiempo que otras para alcanzar su grado óptimo de maduración. Et si on cueille une pomme qui n'est pas mûre, Y si tú recoges una manzana que no está madura, elle n'est pas bonne, pues no te va a saber bien. pourrit vite. Y además se va a pudrir rápidamente. Je voudrais terminer en disant que ce livre a une édition américaine, Este libro tuvo una edición americana, mais que le titre de l'édition américaine était pero sucedió que el título de la edición americana History of Childbirth in Rural Europe from 17th to 19th Century. fue simplemente la historia del nacimiento en la Europa rural del siglo XVII al XIX, por lo tanto perdió la manzana y el manzano. Alors, après cette évocation de la pomme, Así que después de haber hablado de manzanas, un aliment très répandu, qui est la pomme, un aliment très répandu, la pomme. bueno, un alimento muy extendido, la manzana. Bon, il y a longtemps qu'on en parle de la pomme. Sí, De croquer la pomme, se habla ya desde hace muchísimo tiempo de las manzanas. nous sommes maintenant dans une situation idéale. Entonces, llegado a este punto, estamos en el momento Bon appétit. ideal para desearos que aproveche. Bueno, pues como siempre, cuando escuchamos a Michelle Obey, nos quedamos aquí, aunque estemos desmayadas y muertas de hambre, estaríamos toda la tarde. Muchísimas gracias y nos vemos en Honolulu. La tenga. Si alguien quiere algún folleto de Honolulu, aquí encima hay, podéis venir a buscarlos.